Conectados. Hablar de Pablo Picasso es hablar de uno de los gigantes de la historia del arte, sin duda alguna. Y el próximo 2023 se cumple 50 años de su fallecimiento. Yo diría que en el mundo del arte muchas veces los expertos son los que más saben, obvio. Pero yo creo que es difícil encontrar a alguien que uno le pregunte quién es Pablo Picasso y no sepa a qué se dedicaba. Es muy difícil. O sea, eso trascendió su nombre, la importancia que tuvo. Pero conocer un poco más de la historia de estos genios que aparecen de cuando en cuando, es por eso que hoy día hemos invitado a alguien que sí sabe, que es estudioso. Él es Cristian León, profesor de la Red Cultural y académico de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de una universidad chilena, la Universidad Diego Portales. Cristian, gracias por venir a compartir con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quién fue Pablo Picasso? Pero por su nombre, porque sabemos que el nombre de Pablo Picasso es el resumen, pero él tiene un nombre bastante particular. Cuéntanos Sí, no lo puedo aprender de memoria. No, pero no si importa. Yo lo tengo aquí y te lo voy a leer. Nombres, Dice, no sé. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno, María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Finalmente llevó 20 palabras. Finalmente llevó el apellido de su madre. Correcto. Exactamente. Correcto. Picasso. Cuéntanos. Claro, ya en la época de artista, asumió el nombre de su madre, que fue la que lo que pasa es que la madre fue la que vio en el genio en él, aunque Claro. el padre también. El padre era pintor y desde temprano, a los 12 años, ya el papá se dio cuenta de que su hijo ya lo había superado y que nunca iba a tener la genialidad que tenía el hijo. Había un padre también Pintor, y de sí. buen nivel. A ver, sí, es de buen nivel, es un pintor que hacía los trabajos típicos, las pinturas que se colocaban en los comedores de las casas palomas, temas de bodegones, ese tipo de cosas. Y él va a ser profesor de arte de la Escuela de Bellas Artes en A Coruña. Claro, va a ser profesor ahí y ahí va a ir su hijo de alumno, mucho más chico, tenía 13 años, 12 años, cuando va con gente más grande, como sale a la universidad. Y los mismos alumnos se dan cuenta de que El alumno supera al maestro. No, que el pequeñito le ganaba a todos los alumnos, claro. y a todos, y a su papá, a todos. Entonces, y el padre, un gesto bien simbólico, que se da cuenta cuando le pide que le complete unas palomas que le gustaba pintar a él, le hace se las completa Pablo, las palomas, y el padre lo que hace finalmente es que le entrega su paleta y sus colores y sus pinceles. Como un gesto simbólico que tú me has superado y yo ya no Claro. tengo nada Le más que pasó hacer el acá. Igual. Le pasó el testimonio. Todo el testimonio, exactamente. Y él dejó en ese momento, el papá dejó de pintar, estando él muy joven. No sé si dejó de pintar probablemente, yo creo que siguió haciendo clases, pero se dio cuenta, él quería sobresalir en la escena. En ese Claro. momento era una pintura decimonónica, la del siglo XIX, más ligada al romanticismo, qué sé yo, y Picasso siempre tenía la atención de que quería algo más. Entonces, bien interesante un poco las obras que hace. Él va a un concurso después quizás de un poquito más, después de esos retratos que están ahí mostrando en la tele ahora. Pues se puede ver unos cuadros que él hace cuando tenía 14 años, que va un cuadro de gran formato que participa toda España, y él gana el concurso de pintura, y donde pinta un cuadro que se llama La ciencia y el espíritu, algo así, o La ciencia y la fe, algo así, donde está presentado un médico y una monja que presta servicio de enfermería a una anciana, y ese cuadro, que lo pinta a los 14 años, ya llega al nivel de la pintura, podríamos decir, de Velázquez, que era el gran genio de la pintura. Claro. Entonces, en ese sentido, como que su obra prosperó mucho. O sea, Cristian, fue... sí. tú como experto, sin duda alguna que, por ejemplo, un impresionista es fácil percatarse, ¿no? Porque es casi una fotografía de lo que pinta. Pero ¿por qué los cuadros de Picasso, los cuadros que han generado tanto impacto, uno los ve y dice, es Picasso? Se reconoce. ¿Qué es lo que caracterizaba tanto a este genio Pablo Picasso? Ya, a ver, lo primero que hay que decir es que Picasso tiene muchos periodos en que él participa de diversas vanguardias. Su periodo, que el más conocido, que el cubista, que más o menos va entre 1906 a 1917, que va a ser su periodo propiamente cubista y que lo inventa él, junto a Georges Braque, otro pintor francés, digamos, que lo inventan como juntos. Ese periodo es como el más conocido, pero después sus obras siempre van a tener, ya sean expresionistas o de otro estilo, van a tener el sello del cubismo. Entonces, en ese sentido... Cuando hablas disculpa, para los no Cubismo. expertos, cuando hablamos de cubismo, ¿a qué se refieren? Ya.
El cubismo es un arte que intenta incorporar un elemento nuevo en la pintura, que es la cuarta dimensión, que es el tiempo. Okay. Nosotros siempre manejamos, pensemos en la pintura egipcia, que se puede ver ahí en las imágenes más adelante, pero los egipcios pintaban como en dos planos, en dos dimensiones, ¿no es cierto? Que era longitud y anchura, qué sé yo. Pero después los renacentistas introducen la perspectiva, ¿se acuerdan, no es cierto? La perspectiva de matemática que se llama, y esa visión de perspectiva es clave porque agrega la tercera dimensión, que es la profundidad. Pero ahora Picasso lo que hace es que agrega una nueva dimensión que se llama el tiempo. Es decir, la pintura tiene una gracia que es simultánea. O sea que tú ves de un solo golpe de vista, un punto de vista a la vez, ¿no es cierto?, con todo lo que tú ves. Pero lo que él quiere agregar es que lo que se llama lo sucesivo en el tiempo. Esto es, que te agrega el tiempo que si yo estuviera, por ejemplo, en una posición dada, después giro y estoy en esta posición o en esta posición mirando este objeto. Entonces ese empieza a aparecer como una especie de collage. Cuando ustedes toman una foto, por ejemplo, de la Torre Eiffel, y toman distintos puntos de vista y juntaran todas esas vistas simultáneas en un solo collage, ¿cómo se llama? Bueno, él inventa el collage, ¿no es cierto? Aparece todas estas vistas simultáneas. Y eso es un poco lo que él agrega a la pintura. Es un concepto totalmente revolucionario y que venía un poco ya Cézanne, un pintor impresionista, que ya venía, claro, venía pintando que él corría el atril un poquito de donde estaban sus naturalezas muertas y lo corría un poquito pintaba, pero él no llegó a tanto, pero él, y por eso Picasso lo llama a Cézanne, que es el padre de todo el movimiento moderno de la pintura, digamos. Claro. Bueno, lo que hace Picasso es dar un paso más, podemos decir, y agrega esta dimensión ya decididamente en la pintura, en la dimensión del tiempo. ¿Ah? Se ha hablado y se ha escrito mucho de Picasso, su historia, su vida. Incluso hay historiadores que dicen o que han dicho que así es un personaje muy complejo, o fue un personaje muy complejo. Sí. ¿Por qué? Es un personaje... A ver, aquí hay que decir lo bueno y lo malo. Claro. Hablamos de la parte buena como artista. Ahora no, como artista es innegable, claro, su talento y podemos decir que es uno de los... Quizá uno de los pintores, está dentro de las 5 pintores más importantes del siglo XX. Pero podemos decir que quizás su genio, su fuerza, su creatividad, su impulsividad, conectar todos sus sentimientos, sus emociones, su cosa biográfica, es muy potente, pero junto con eso, que es la pintura es un poquito autorreferente, es como la pintura de Frida Kahlo, que habla de ella, digamos, claro, como eso. La pintura de él en general habla de él y de sus pulsiones, sí, muy egocentrado su impulso, pero en cierto minuto, y sobre todo con el Guernica, que es el cuadro, hay dos cuadros que son clave aquí. Uno es Las señoritas de Aviñón, que inició el cubismo, y el otro es el Guernica, que es un cuadro que es donde empieza él su participación política, podemos decir, el arte como denuncia social y como todo ese tipo de cosas, y que de alguna manera lo que él hace en ese cuadro es que se abre un poco a la discusión de lo que está pasando en el mundo, nosotros como un activista social, podemos decir. Y yo creo que ese sello hizo que Picasso fuera muy importante. Ahora, esas son las cosas buenas. Claro. Las cosas malas, creo yo, es que un artista de esas personas como encantadores de serpiente, que son capaces de aspirarte toda tu energía, ¿no es cierto?, chuparte toda tu energía, así como un limón que se exprime y que absorbe hasta a su gente querida, hasta que la destruye, básicamente. ¿Sí? Es una cuestión... Dora Maar, la gran fotógrafa, ¿no? La que se considera como la más inteligente o más intelectual de las mujeres de Picasso, le hace esa crítica a él. O sea, como que dice, a mí me exprimió hasta que me succionó todo, hasta que yo no quedé nada, digamos. Y en su familia también, sus exmujeres, hay 2 que se suicidaron, ¿no es cierto? Su hijo se suicidó, su primogénito, su nieto, hijo del primogénito también. Entonces... te hay una cosa bien dramática en la vida de él. O sea, es un genio dramático, porque hay alguna frase interesante cuando le dice a la madre, si fueras militar podría llegar a ser general. Claro. Y si fuera sacerdote llegará a ser obispo. Puedes superar. O papa. Claro. Papa, perdón. Claro. Y si eres pintor, llegará a ser Picasso. Pablo Picasso. Exactamente. Pregunta, digamos, para un estudioso. Yo no sé si todos los genios son iguales, porque esto es un genio, ¿no? Sí. Pero los genios tienen algo de eso, algo de genios locos, sí, algo de genios que evidentemente traspasan muchas veces algunas áreas y que pueden llevar a este tipo de situaciones tan gratas como es el entorno que se movió girando en torno a él. Es muy habitual las vías tormentosas de muchos de estos artistas. De hecho, por ejemplo, volviendo a Cézanne de estos postimpresionistas, dicen que es el más, como que tuvo una vida más normal y sin dramas,
como tuvo Gauguin, o Toulouse-Lautrec, o Van Gogh, digamos que fueron vidas tremendas. En Picasso pasa un poco lo mismo. Su vida artística, como ya profesional, ya liberado un poco ¿cómo decir?, de su padre, de la sombra de su padre, cuando él se va a París, con el amigo que lo invita a París, porque no tenía ni uno, ¿no es cierto?, Picasso, ni un duro, se va con su amigo Carles Casagemas. Y el amigo, por un amor no correspondido, va a terminar suicidándose. Justo Picasso se había vuelto a Barcelona cuando ocurre porque Germaine, su amante, no lo quiere, digamos, qué sé yo, y él se suicida delante de él en un bar, así bien dramático, y él va a quedar muy traumado todo ese tiempo y va a tratar de hacer una especie de expurgación o de redención de esto a través de la época que se llama la época azul, que ustedes han escuchado hablar de la pintura azul, no sé, la época azul. Y marca un antes y un después de su historia como pintor. O sea, parte dramático y termina dramático. Claro. Impresionante. Y él no solo fue pintor, también fue dramaturgo, poeta. Háblanos un poco de esas etapas de Picasso. Él está en todo, incluso hace discursos, qué sé yo, y cosas así. Hay un discurso bien bonito, de hecho, que lo hace el año 48, que es un discurso donde rinde mucho, hablando de la escritura, mucho tributo a Pablo Neruda, de quien se había hecho amigo. Correcto. Claro. Sí, un amigo en Francia, ¿no? Sí. Se hizo un amigo en Francia. Puede que se hayan topado en Barcelona probablemente, pero no está fichado eso. Lo que sí hay es que en el año 36, cuando se hace un congreso antifascista, producto de la guerra, ¿no es cierto?, nacionalista, republicano, la guerra civil española, exacto, el 36, y por el ascenso de Hitler en el 33, bueno, y de Italia, se hace un congreso, y en ese congreso parece que conectan, porque recién ahí Picasso se había involucrado políticamente. Él no había tomado el tema político todavía, no se había suscrito a ninguna. Sí tenía una sensibilidad especial con el mundo de la pobreza, y Neruda también tenía con el mundo de lo simple, lo sencillo. Entonces los dos conectan en ese momento, se conocen, y ahí se empieza a armar una amistad. Y que es muy honrada por Picasso en ese congreso del año 48, donde hace un discurso donde es una alabanza a Neruda, digamos. Ahí se conocen y cultivan una amistad. Uno sí, como pero escritor no está, y otro sí, como pintor. Exactamente. Lo que pasa es que no está tan registrado las veces que se encontraron, pero hay que empezar. Europa tiene 10.000 cafés en esta época, entonces la vida de los cafés y es donde se juntan los artistas, los bohemios, todo eso es muy común. Entonces, de haberse topado un montón de veces. También se incorporó el tema de los poemas. Sí, yo de eso, mira, no te puedo hablar mucho de eso porque yo sé que escribió algunas cosas, tiene algunos textos muy bonitos que no están por ahí citados en algunos de los textos que puse, pero unas poesías bien bonitas, pero no sé cuál es la cantidad de cosas. Sí, lo conozco su obra de ceramista, de escultor, de pintor, de escenógrafo, dramaturgo, digamos, pero la parte como literaria sí, en sí, no la domino tanto, así que no voy a ser sincero. O sea, está hablando de un artista polifacético. Muy polifacético, que es como no lo habitual, porque de pronto, claro, la gran capacidad de estar en un área, en este caso, uno siempre piensa el Picasso pintor. Sí. Exacto. Ahora, la vida, tú lo preguntas, la vida de la personal fue compleja. Claro, bueno, tuvo... Las mujeres. 6 mujeres. De las mujeres. ¿Ah? 6 mujeres, las se mujeres casó 6 de veces. Picasso. Van a decir ahora que tenés 6 mujeres complejos. Bueno, no. Pero que nos cuente eso también, porque mucha gente probablemente no lo sabe. Ya. O sea, hasta lo conoce como pintor. Pero de ese lado, cuéntanos. Sí, hay algunos, por ejemplo, Olga Khokhlova, que es la segunda mujer, es una bailarina del bar ruso, de importante, digamos, claro, una figura, creo que es primera bailarina incluso de ese ballet, y en algún momento conoce a Pablo Picasso, porque él hacía la escenografía, entonces conectan de alguna manera ahí, ¿no es cierto?, con Olga Khokhlova, la que estamos viendo en la imagen, o Khokhlova, y ella va a abandonar su carrera por él. Entonces van a tener un romance donde él va a pintar. Los que estamos viendo retratos ahora son un montón de retratos de distintos estilos. Entonces podemos ver nosotros que pasa por todos los estilos. Entonces según el momento que lo pilla él, en este tiempo, digamos, que va fluyendo, él va probando nuevas técnicas. Entonces puede ser desde realista a pasar a lo mejor a un protocubista, al cubismo, después puede pasar al surrealismo. O sea, se va pasando con todos con ella y la va a acompañar durante 17 años. Y de ella, importante porque con ella va a tener, ¿no es cierto?, a Paulo, el hijo, y Paulo va a tener a Pablito, que es estos dos que se suicidan. Entonces, después de 17 años, él la va a dejar. La va a dejar
y se va a enamorar de otra mujer muy pequeña, 17 años. ¿Qué tenía él? Él tenía ya de haber tenido 50 y algo. O sea, la sí, diferencia. Podría ser 17 años, Claro. sí, 17 años, María Teresa Walter, que esta mujer es la que se va a suicidar. Esa suicidar después también va a estar con él un tiempo, ¿no es cierto?, con María Teresa. Él va a quedar loco, pero él se ve a sí mismo como una especie de toro. Esto es bien importante. Él se ve a sí mismo como una especie de toro en sus pinturas. Así son muy, comillas, eróticas, digamos, en el sentido de que es un toro que está violando a una muchacha joven, así como en vez de un león que se abalanza sobre un cervatillo que está pastando. Es como una cuestión brutal, así bien de dominio, bien feroz, digamos, las imágenes que hay de este toro, así como una especie de minotauro. Eso. Después va a tener, si mal no recuerdo, a Dora Maar. Dora Maar es la fotógrafa, ella también es artista y le sigue mucho el juego y ella registra mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando se hace el Guernica, estamos hablando del año 36, 37, ella es la que va registrando fotos de casi, no sé, cada 2 días o cada una semana, tomándole fotos al Guernica, entonces se ve todo el proceso creativo. Y surge ahí la idea del arte como proceso, ya no es tanto como la obra terminada, sino que cómo se va haciendo una obra. Es muy importante, y Dora Maar es la que se siente como exprimida, es la intelectual que todos los amigos de Picasso admiraban porque la tipa era bien inteligente y bien culta y se manejaba muy bien, pero ella se va a sentir que es un limón que se exprime. Y después viene la Françoise Giraud, que Françoise Giraud es la que dice ella, bueno, yo soy todas las mujeres fueron dejadas por Picasso, pero yo fui la única que los dejé ahí. Claro, yo la dejé. Así que siente que ella se aburrió con Picasso y lo dejó, y qué sé yo, y listo. Pero después está la última, que es la que estamos viendo en la imagen ahí, que es Jacqueline Ricor o Ricua, no me acuerdo. Dejémosla en Jacqueline. Jacqueline. Sí, pero algo así, Ricor, algo así. Jacqueline es la más odiada de las musas de Picasso, porque la que apartó de todo se lo llevó para el sur, a Valorí, a Picasso, y básicamente lo alejó de todos sus amigos, no dejaba ver a nadie. Entonces, bien, como que los amigos se empezaban a enojar con ella, y al funeral de Picasso no dejó entrar ni siquiera a su nieto ni a su hijo. Genio Entonces hasta la sepultura. Exacto. Y Nos mucho referimos que a Pablo hablar, Picasso. por cierto. Cristian León, ha sido una clase magistral de conocer la vida de Picasso. Le queremos agradecer, de verdad. Sí, muy sí, interesante, lo que muy entretenida, falta, muy Cristian. cercana. Muchas Para que a gracias ustedes a también les haya ustedes. gustado. Así. Tenemos una despedida. Sí. No, porque pero no te vas un Se ratito. los tenemos que decir. Claro, bueno. Va a ser una nota sobre qué. No importa, Es déjelo ahí, sorpresa, es sorpresa, es Vamos y sorpresa, volvemos, Jorge, pero sorpresa. ¿por qué tienes que ser así? Llegó No. la reemplazante, así se llama la Sí, película. la están reemplazante. enchufando, como dicen. ¿Cómo? Ya están enchufando. Vamos y volvemos. No, no.